Ya pasó. ¿Listo, hermanita? Ya pasó, ya puede empezar. Ok, hermanitas, bendiciones. Vamos a estar con la cámara apagada porque creo que hay problemitas con el internet. Se está nublando un poco el cielo y creo que nos está afectando un poquito. Así que vamos a tener nuestras cámaras apagadas para que pues, nos permita dar el estudio. ¿Cómo me escuchan? Claro, pastor, Bien, claro. Pero si no se le ven las rayitas de internet, esperemos que no falle, ¿vale? Pero Sí, sí escucha. ¿verdad? Ok. Vamos a estar así con la cámara apagada y vamos a dar inicio a nuestro devocional del día de hoy. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Hemos hablado que, si bien es cierto, a veces estamos negados a la palabra éxito, pero es bíblica porque ahora sabemos que nuestro éxito depende de lo que es Él también, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la importancia de conocer nuestras habilidades, ¿verdad? Nuestros talentos que el Señor ha puesto en nosotros porque Él los colocó. No, el hecho de entender esto no es con el fin de que nos gloriemos en nosotros, ¿verdad? O que tratemos de hacer las cosas en nuestras fuerzas, sino entender que en ocasiones no desplegamos mucho más allá de lo que estamos conformados, por no entender que incluso nuestras habilidades físicas, mentales, provienen de Dios, ¿verdad? Él las puso ahí, ¿verdad? Entonces, a veces nos metemos a una falsa humildad, ¿verdad? Que no nos permite desplegar todas esas capacidades que Dios ha colocado en nosotros, con el fin de malentendido de decir, no, pues es que yo no soy nada, no, como no, o sea, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces podemos caer en un síndrome, que en la psicología moderna le llaman el síndrome del impostor, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver. Pero lo que tenemos que entender es que realmente tienes talentos, tienes capacidades, tienes características que, si bien es cierto, ¿verdad? En algún momento sin conocer de Dios lo destacamos como seres humanos, hoy sabemos, hoy que conocemos de Dios, entendemos que incluso esas capacidades, esos talentos, ¿verdad? Ahora sumado a nuestros dones, provienen de Dios. Y es para que tengamos éxito, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, quiero que vayan conmigo a Nehemías capítulo 2. emocional. Nehemías capítulo 2. Voy a leer desde el 11. Ya conocemos la historia de Nehemías, ¿verdad? El Señor le ordena que vuelva a levantar la ciudad de Jerusalén que está en ruinas, ¿verdad? Y vamos a ver aquí algo muy, muy interesante, hermanitas. Aunque la ciudad estaba en ruinas, la palabra da señales de que vivía gente. Así ya en las condiciones en las que habrá quedado la ciudad, pues la gente estaba viviendo, no hacían nada por reconstruir la ciudad y mucho más sabiéndose amenazados, ¿verdad? Por sus contrapartes, ¿verdad? Que trataban a todas formas de destruirlos. Y llega en el versículo 11 de Nehemías y dice, entonces llegué a Jerusalén 3 días después. Aquí él ya venía, ¿verdad? Recuerden que Dios le puso gracia delante del rey al que servía como copero, ¿verdad? Y le da material, le da todo lo necesario para edificar la ciudad. Y dice, me escabullé durante la noche, o sea, llega a Jerusalén, ¿verdad? Y a lo mejor es recibido por algún comité, no lo sé, pero él se escabulle a escondidas, se va a dar un recorrido, ¿verdad? Se va a dar un recorrido para ver la condición real de la ciudad. Y dice en el versículo 12, me escabullé durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. Dice, no le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevábamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Versículo 13. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Fue a dar un recorrido para ver
cómo realmente se encontraba la ciudad. Versículo 14. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. 15. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle del Cedrón, inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Versículo 16. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Versículo 19. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Inmediatamente Nehemías los pone en su lugar con la autoridad que Dios le había delegado en el plan de Dios. Veamos cómo primeramente Nehemías expresa lo que traía en mente era el plan de Dios, pero después él menciona, dice, no les había comentado mis planes. Nehemías había hecho suyo el plan de Dios y estaba totalmente decidido, costara lo que costara, a cumplir con ese plan que era reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y en ese proceso el Señor, ¿verdad? Atiende todas sus dudas. Aquí no hablamos de incredulidad, atiende sus dudas, o sea, dice, Señor, pues yo tiene años que no voy para allá, es más, estoy distante, es más, no sé que ni siquiera sabía que podía haber estado una ciudad construida, ¿verdad? ¿Cómo le debo de hacer? Y quién me va a proveer lo necesario? Y ve cómo la mano poderosa del Señor provee todo lo necesario. Entonces aquí entramos una cuestión. Eh, Nehemías no expresa incredulidad. Él tiene dudas sobre lo que Dios le está mandando a hacer. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba distante de su pueblo. Y él sabía que estaba ahora sirviendo a un Dios, a un rey persa, ¿verdad? Y que incluso, ¿verdad? Tenía incertidumbre si es que le hubiera permitido ir a construir la ciudad de su pueblo, ¿verdad? Entonces, dice, Nehemías se da por entendido del plan, pero sí pregunta, ¿no? Y el Señor le responde proveyéndole, ¿sí? Entonces vemos que Jerusalén tiene sus muros derribados, está totalmente indefensa ante sus enemigos. Nehemías reúne un equipo para reconstruir los muros. Nehemías, amadas hermanas, no tenía conocimientos ni experiencia para ese trabajo. No era arquitecto ni constructor. Y como les venía platicando, Jerusalén estaba muy lejos del reino persa donde en ese momento Nehemías vivía y servía. Nehemías nunca había estado en Jerusalén, ¿sí? De cualquier manera, no sabía, no conocía la ciudad, ¿sí? Entonces, prácticamente Nehemías no estaba calificado para el trabajo. Pero aquí vemos algo muy importante. Si entendemos la porción de la escritura, podemos ver que entre las ruinas estaban viviendo gente que se había estado en la ciudad cuando fue destruida y no estaban haciendo absolutamente nada. Se dejaron someter, ¿verdad? Por estos árabes, por la gente que quería ver al pueblo de Dios destruido, ¿verdad? Y nadie, clamó al Señor para ver una solución para su ciudad.
Y el Señor trae a alguien que ni siquiera conocía la ciudad, pero que sabía que tenía una relación con él y que le podía dar la tarea, ¿sí? Es parte de lo que hablábamos el domingo, ¿sí? Entonces, Dios tiene que traer a un muchacho que nunca vivió en Jerusalén, que servía como copero a un rey persa, pero que su testimonio estaba firme delante de él y le podía dar la tarea, ¿sí? Entonces, prácticamente Nehemías no estaba calificado para el trabajo. Y ese es el común denominador con muchas personas, ¿verdad? Que Dios ha usado de manera extraordinaria. Noé era un agricultor y es llamado a construir un barco en el desierto. Le decían loco, ¿verdad? Y Noé, un campesino, construyó un barco, ¿verdad? En un tiempo donde ni siquiera conocían la lluvia, ¿sí? Y le decían loco. Ingenieros superdotados construyen el Titanic y se hunde en el viaje de inauguración. Esa es la grandeza de nuestro Dios, hermanas. Entonces, este agricultor es llamado a construir un barco en el desierto cuando ni siquiera conocían lo que era llover, ¿sí? David era un pastor de ovejas y es llamado por Dios a derribar un gigantesco campeón filisteo. Nemías, un copero. Nemías era un enólogo o experto en vinos y es llamado a construir los muros de Jerusalén. Amadas hermanas, cuando se trata de llevar a cabo los planes de Dios, ¿sí? Debemos entender que los proyectos del Señor son considerablemente más importantes que cualquier habilidad humana que podamos aportar, ¿sí? De hecho, Dios a menudo nos usa en nuestro punto de mayor incapacidad, en lo que menos nos gusta hacer, en lo que ni siquiera nos imaginamos que podíamos hacer, ¿sí? Yo conozco hermanitas que dicen, ay, a mí me caía gordo lidiar con niños y son excelentes maestras de niños, ¿sí? Conozco hermanitos, ¿va? Que se les dificultaba articular palabra y son excelentes maestros, excelentes oradores. Porque así es nuestro Dios. Cuando nosotros interactuamos con el Señor, cuando nosotros confiamos y creemos cómo nos constituyó y que incluso, ¿verdad? Aceptamos y aprobamos las cualidades y características que humanamente también nos dotó, ¿verdad? Entonces, de nuestra mayor incapacidad, el Señor hace maravillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ahí donde Él se lleva todo el crédito, hermanos, porque nosotros reconocemos, no, yo era rezonzo para hacer esto, si no es por mi Señor que me ha dado la capacidad, o que Él, ¿verdad? Se exalta en mi debilidad, ¿verdad? Porque yo no lo hubiera podido hacer, y eso también atiende nuestras necesidades cuando estamos también reparando nuestras incapacidades, emocionales, como es lidiar con el pecado, ¿sí? Y a veces decimos, híjole, es que yo soy bien enojón, en verdad yo no sé cómo voy a reaccionar. Y te sorprende cómo de repente comienzas a reaccionar con más paz, con más tranquilidad. El Señor opera en el punto de mayor incapacidad tuyo, pero lo tenemos que dejar actuar, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera nuestro Dios seguirá recibiendo todo el crédito. Pero tenemos que entender esto. Cuando Dios te da una carga, cuando Dios te suma una pasión, cuando el Señor te presenta una visión, tú tienes una elección que hacer, tienes una decisión que tomar, o la aceptas o la rechazas. Nehemías ya tenía un buen trabajo, ser el copero del rey. En aquel entonces, amados hermanos, el copero y los cocineros del rey eran personas de suma confianza para ellos, casi sus manos derechas. Porque en aquel entonces estiraba mucho la muerte por envenenamiento, ¿sí? Entonces, Nehemías tenía un excelente trabajo, estaba a la derecha del rey persa y les aseguro que disfrutaba de una seguridad laboral como nadie, ¿verdad? Y también les aseguro que tenía enormes beneficios y privilegios en su posición, era el copero del rey. ¿Mm? Nehemías
estaba muy cómodo quedándose donde estaba. Pero si Nehemías hubiera elegido hacer eso, se habría perdido en gran manera ser parte de un plan de Dios. Se habría perdido de ser parte, incluso el protagonista del libro que lleva su nombre. ¿Ah? Y nosotros no estuviéramos leyendo sobre de él en este preciso momento. ¿Ah? Entonces, amadas hermanas, se sienten que no están calificadas para lo que han sido llamadas a hacer y a hacer, ¿sí? Fíjense bien, ser llamadas a hacer y a hacer, ya sea en lo laboral o en lo espiritual, deben entender esto. Cuando Dios las llama, Él las equipa, las provee, las guía y va a garantizar su éxito. Pero es importante que entendamos ese llamamiento, lo vimos el domingo, entonces tenemos que quitar de nuestra parte todo aquello que impide que el Señor tenga estas acciones con nosotros, ¿va? Equiparnos, proveernos, guiarnos y garantizar nuestro éxito. Debemos presentarnos, ¿verdad? Como olor fragante en su presencia, ¿verdad? Como ofrenda grata ante Él, ¿sí? Porque el Señor no llama a los capacitados, Él capacita sus llamados, ¿sí? Entonces, hace rato les hablaba que en la psicología moderna existe un síndrome, ¿verdad? El síndrome del impostor, que lo definen de la siguiente manera, que es un patrón psicológico en el que una persona duda de sus logros y teme ser descubierta como un impostor, un fraude. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo. Yo soy licenciado en administración, es un ejemplo, ¿no? Pero también soy licenciado en criminología, ¿sí? Y soy perito criminalista, ¿verdad? Y soy ¿cómo se llama? Este, este, eh, no, operador de operaciones de alto impacto militares, un ejemplo, ¿verdad? Y yo tengo todos mis diplomas y todos mis papeles, pero nunca operé como tal. Estuve encerrado en una oficina haciendo cosas muy diferentes a lo que mis títulos dicen. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? De repente me ofrecen una plaza, oye, es que necesitamos un administrador. Y yo así de que, ¿y usted es administrador? Pues sí, eso dice mi título, pero pues no sé si lo puede hacer. Pues ¿cómo que no va a poder hacer? Pues si para eso estudió. Pues sí, y tengo miedo, ¿va? De exponer que realmente no aprendí nada o que me desentendí de lo que estudié y me preparé, ¿verdad? Y ahora que dicen, es que usted es el ideal porque necesitamos una persona con su currículum. Y yo así de que, híjole, y si la riego, y si no es lo que esperaban, ¿verdad? Y rechazo el trabajo. Entonces tengo un síndrome. No quiere decir que soy un impostor, tengo un síndrome de estar dudando de mis capacidades, ¿sí? A pesar de que ya tengo mis títulos, a pesar de que prácticamente alcancé el éxito, porque tengo mis títulos, tengo mis cédulas profesionales, ¿verdad? Y yo debería tener la confianza de creer que tengo la competencia para lograrlo. A veces así nos pasa, y ese es un síndrome que les vuelvo y repito, se conoce como el síndrome del impostor, ¿sí? Y ese síndrome fue descubierto o presentado a la sociedad allá por los años 70, ¿sí? Y se caracteriza por los siguientes síntomas. Dudas persistentes sobre la propia competencia y capacidad. O sea, sabes que puedes hacer las cosas, aconsejas, incluso recomiendas, incluso has hecho una tesis para otro amigo tuyo, pero tienes dudas sobre lo que tú podrías hacer por ti, ¿sí? Dos, miedo a ser descubierto como un impostor o como un fraude. Tres, dificultad para aceptar elogios y reconocimientos. Cuatro, sentimiento de que el éxito es debido a la suerte o al engaño. Y cinco, temor a no poder mantener el nivel de rendimiento. ¿Sí? Entonces, este síndrome puede afectar a cualquier persona
independiente de su nivel de estudios, de su éxito, de sus logros, y puede ser en diferentes etapas, ¿sí? Puede ser en diferentes etapas. Hay gente que se queda, voy a decir con todo respeto, en una etapa de mediocridad en su carrera por temor a desenvolver todo su potencial, ¿sí? Y aunque no lo crean, amados hermanas, es muy interesante ver que este síndrome por lo regular se aplica más en personas que han alcanzado un alto nivel de éxito en su área en la que se desenvuelven, ¿sí? Y aunque no lo crean, en quienes han superado obstáculos significativos para llegar a donde están. ¿Y por qué pasa en esto? ¿Por qué no pasa en personas, perdón de la expresión, mediocres? Porque las personas mediocres no conocen el éxito, por eso no pueden ser víctimas de este síndrome. Entonces, ¿cómo aplica esto en los cristianos? Veíamos el domingo, eh, angosta es la puerta, dice, pero no todos la hallan. Hay gente que no ha alcanzado la plenitud, hay gente que no ha alcanzado el éxito como hijo de Dios, ¿verdad? Y todo el tiempo se la pasa dudando, primeramente si es que son hijos de Dios. Y se siguen llamando pecadores, se siguen llamando indignos, se siguen sintiendo miserables, ¿verdad? Pues obviamente el Señor no puede desplegar todo ese poder que, como vemos en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Desplegó en Noé, en David, ¿verdad? En Nehemías, que es el caso que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, hay algunas estrategias para poder nosotros superar este síndrome. Primero, reconocer y aceptar los logros y habilidades propias. Pero, ¿qué estamos viendo? Reconociendo que estos logros y estas habilidades propias, Dios las puso ahí, ¿sí? Son parte de Él, las puso en tu persona, ¿sí? Hay artistas que, este, son talentosos en cuestiones que nadie más podría hacer y lo ven como una capacidad meramente de ellos. No, Dios lo puso ahí. Por eso hemos visto en estudios anteriores que nosotros como hijos de Dios, cuando reconozcamos todas estas capacidades, todos estos talentos, ¿verdad? Demos gloria a Dios, ¿sí? Sabedores que es Dios el que lo puso ahí y que lo usemos para sus planes, no para volvernos soberbios, orgullosos y únicos en este mundo, no, lo usemos para los planes de Dios, ¿sí? Segundo, es importante que compartan sus sentimientos y miedos con hermanos en la fe, ¿sí? Si no tienes esa confianza, amado oyente, pues acude a un terapeuta, pero una vez que el terapeuta te lleve al punto de quiebre, donde tú empezás a temer, empezás a desconfiar de lo que Dios hizo en ti, ¿verdad? Pues ahora termines tu restauración en el Señor, ¿sí? Tres, enfóquense en el proceso de aprendizaje y mejora continua, ¿sí? Súmense cada vez que puedan más actividades que ayuden a su crecimiento espiritual, ¿sí? La oración, el ayuno como lo hemos aprendido, como lo estamos conociendo, ¿eh? La oración, ¿verdad? Los discipulados, los devocionales, ¿sí? Trabajen en su aprendizaje, trabajen en su crecimiento, trabajen en mejorar continuamente, ¿sí? Pero sobre todo, permitan al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Verdad? Cambie sus pensamientos y pongan ustedes pensamientos de crecimiento, de resiliencia en su fe, ¿eh? Y entonces podremos entender que ese mentado síndrome que en ocasiones también afecta a los hijos de Dios es un patrón común, pero superable. Cuando nosotros, ¿verdad? Reconocemos y abordamos estos sentimientos, vamos a poder desarrollar una mayor confianza en nosotros mismos. Ojo, no estoy hablando del yoísmo, estoy hablando en nosotros mismos, en lo que ahora somos en Cristo Jesús y alcanzar entonces el máximo potencial
que Dios quiere explotar en nuestra vida. Y amada iglesia, eso se llama éxito. Eso se llama éxito. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, si nosotros, amados hermanos, en cualquier labor o en cualquier encomienda que tengamos, ¿verdad? El enemigo te ha hecho sentir como un verdadero fraude, pues alégrate, alégrate, ¿sí? Porque ahora que sigue, cuando comienza a confiar verdaderamente en el Señor y atender este problema, lo que sigue es el reconocimiento de que sin Dios no somos nada, ¿sí? Y mucho hijo de Dios anda por ahí divagando con mucha sapiencia, pero sapiencia humana que incluso los lleva a cuestionar la propia palabra de Dios, queriéndose hacer sabios sobre la misma palabra del Señor. Entonces, gloria a Dios que tienes dudas, gloria a Dios que eh, tomas con temor y reverencia cualquier participación en la iglesia. Dije, tomas, ¿eh? No que intentas tomar, porque muchos se quedan en el intento. Lo tomas con ese temor de poder fallar. Gloria a Dios que lo haces, porque eso te va a llevar a saber que día a día, conforme tú te dispones a servir al Señor, conforme tú vas descubriendo más capacidades y más talentos en tu vida, reconoces que son de Dios y que sin Él no vas a lograr nada. Y que todo se lo debemos a Él, pues somos instrumentos de su voluntad, de su amor, de su gracia. Así lo dice el Señor en Juan 15, ¿sí? Así lo dice. Dice la palabra del Señor en Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer, ¿sí? Así que, mi querido impostor, borra ya de tu mente esa idea y da el paso. Brinca de alegría de saber que es un instrumento útil en las manos del Señor, ¿sí? Brinca de alegría porque ahora reconoces que es un verdadero privilegio ser usado por Dios, por el creador del universo, que Él te quiere utilizar como herramienta para sus planes, sus propósitos. Y lo más maravilloso, amado oyente, es que esto que estamos hablando es aplicable en todas las actividades de nuestra vida. Sí, sí, empezando por las espirituales, laborales, sociales e incluso deportivas, ¿sí? Incluso deportivas, ¿verdad? Fíjense cómo dice segunda de Timoteo, capítulo 2. Voy a la cita, permítanme. Segunda de Timoteo, dice así, capítulo 2. A ver, espérame, no me cambia aquí mi cita. Permítanme. Ah, listo. Dice, dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables, ¿sí? Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros, ¿sí? Gloria a Dios, amado hermano, ¿sí? Fíjense cómo dice ahora, mismo capítulo, vayan conmigo hasta el versículo 19. Dice, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. 20. En, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan para ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. 21. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Y aquí quiero aclarar algo. Bueno, y entonces los utensilios
que no son dignos, pues dice que el Señor utiliza también sus utensilios para dar enseñanzas de vida a los que se estén santificando. ¿Sí? Todos somos instrumentos en manos del Señor, incluso el impío, incluso el que no cree en Él, incluso el ateo, porque el Señor los usa incluso para instruir a sus instrumentos, ¿verdad? Que quieren purificarse. Aleluya, gloria a Dios. Entonces nosotros está, si queremos seguir con ese temor, con esa incertidumbre, con ese síndrome del impostor, ¿verdad? Y seguir siendo instrumentos de madera y barro, creyendo en esa falsa humildad que con eso nos conformamos, no, porque el Señor nos va a usar para reprimienda y enseñanza de los que se están purificando. Lo dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Entonces debemos entender que los de madera y barro no son utilizados en buenas obras, ¿sí? Porque al final de cuentas el Señor nos llama a escarmentar con testimonios en personas, porque todo le pertenece al Señor, amado oyente. Fíjense qué interesante. Entonces, vuelvo y repito lo que compartíamos hace un rato. Hay mucho creyente que se queda en un estatus de mediocridad, en una mala enseñanza de falsa humildad. Tú debes buscar la excelencia, porque Dios es excelente, ¿sí? No por vanagloria ni por orgullo propio, porque Dios es excelente. Pero si la buscas en la manera que estamos aprendiendo el día de hoy, entonces toda tu carrera de éxito estará plagada de agradecimiento a Dios, de reconocimiento a Dios, de testimonio a Dios, de gloria a Dios, sabedor que incluso cada talento, cada capacidad humana, física y espiritual que ahora tienes, ha sido dotada por Él. Gloria a Dios, amadas hermanas. Gracias por haberse tomado el tiempo de conectarse. Hasta aquí vamos a dejar nuestro devocional del día de hoy. Espero sea de gran utilidad y te lleve, ¿verdad?, a buscar en el Señor ese impulso que te ayude a dar el paso que necesitas para involucrarte más en Él, con Él y para Él. Y quienes ya están sirviendo, se purifiquen, ¿verdad? Se mantengan honorables, puros, porque el Señor los quiere seguir utilizando en toda buena obra. Dios les bendice, amados hermanos, Dios les guarde y nos vemos en las siguientes actividades de la iglesia, ¿verdad? Y quiero pedirle por favor a mi hermana Diana nos despide en oración, por favor. Sí, pastor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde, por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. Gracias por recordarnos que debemos de confiar en que tú nos ayudas, que tú nos das todo, que tú nos, como escuchamos, tú nos equipas, tú nos provees, nos guías, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, que el Espíritu Santo obre en nosotros, que nosotros permitamos que Él obre en nosotros. Si tenemos algunas dudas de uno mismo, hoy vimos, Señor, que sí podemos en ti, Señor. Gracias por esto y te doy gracias también por la vida del pastor, Señor, porque siempre está dispuesto a enseñarnos, por mis hermanos que se dispusieron en conectarse el día de hoy. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les Amén. bendice, Dios les guarde. Hasta pronto. Gracias, pastor. Bendiciones, muchachas, que Dios guarde. Gracias, Paz. Bendiciones. Amén.